Buenas tardes. Mire, gracias a Dios que hoy podemos estar nuevamente aquí. Permítame darle de nuevo la bienvenida a nuestro canal Encuentros con el Señor, Dios habla hoy. Como cada día y cada semana, mi oración es que en este momento, cuando usted pueda escuchar la palabra de Dios, pueda tener un verdadero encuentro con Él. Que cuando terminemos usted sienta, perciba que ha estado en la presencia de Dios y que lo ha oído a Él hablarle y hablarle a usted a su propia necesidad y en particular en este mes a su familia. Soy el pastor Alejandro Varela y mire, estamos llegando ya a la mitad del mes de mayo y a pesar de lo que hemos vivido yo creo que podemos asegurar Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel. Y estoy convencido que después de todo lo que hemos vivido a lo largo de la pandemia, con la situación económica, con las relaciones familiares, seguramente nuestra familia, como todas las familias, estamos viviendo crisis. Y por eso quiero compartirle en este día la esperanza para una familia en crisis. Dios tiene esperanza para usted y para mí, para nuestros hogares. Y quiero leerle un relato que para mí es de los más interesantes, de los más emocionantes que aparecen en la Biblia, en la vida y ministerio de Jesús. Se encuentra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5. Voy a leerlo completo, del 21 al 43. Preste atención a los detalles porque vamos a ir analizándolo a lo largo del mensaje de este domingo. Dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se le decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. ¿Oramos? Padre bendito, toca nuestras vidas, toca nuestras familias. Tú conoces la crisis o las crisis que cada uno de nosotros está enfrentando en el seno del hogar. Por eso hoy nos acercamos a ti a través de tu palabra. Queremos un encuentro contigo. Háblanos, danos dirección, danos consejo y danos fortaleza para tener esa esperanza que nuestro hogar necesita. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es importante que podamos mencionar que hoy la crisis que vive la familia es muy grande y que en tiempos como los que vivimos, todas las familias estamos enfrentando crisis. De hecho, la familia en sí misma está en crisis. ¿Qué tal la suya?
¿Cuáles crisis o qué crisis está enfrentando? Yo no le conozco, pero puedo asegurarle que hay crisis, algún tipo de crisis dentro de su familia. Yo quiero invitarle para que en este momento, dentro de la influencia que usted pueda tener en su familia, logre que se sienten con usted, que escuchen este mensaje. Porque si hay alguno más desesperado que otro, si hay alguno más desanimado que otro, si alguno ya se rindió con lo que está viviendo la familia, necesitan esperanza. Y Cristo es la esperanza para la familia en crisis. Y quiero demostrárselo, porque mire, las familias de hoy estamos enfrentando diferentes tipos de crisis. Hay crisis en las relaciones, crisis en la economía de la familia, crisis en la comunicación entre los miembros, hay crisis de enfermedad, crisis de muerte. La pandemia vino a fortalecer y a aumentar este tipo de crisis dentro de todas las familias y la crisis del miedo al contagio también. También de pronto están enfrentando crisis provocadas por las adicciones, crisis provocadas por la falta de amor, el divorcio, la infidelidad y también hay crisis debido a los problemas con los hijos y en los hijos. Un montón de crisis que podemos mencionar. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que los hogares se están derrumbando por montones. Y si a eso le añadimos la crisis de la identidad familiar, provocada incluso por lo que las ideologías de ahora están tratando de imponernos, entonces las crisis se hacen todavía más agudas y más grandes. ¿Qué hacer cuando nuestra familia está enfrentando crisis? ¿Su hogar está enfrentando una o varias crisis en este momento? Bueno, usted y yo tenemos que saber algo. Solo hay una esperanza. Y esa esperanza es una persona. Cristo Jesús, el Señor, el Salvador del mundo. Permítame mostrarle algunos puntos importantes en el pasaje que acabamos de leer para que podamos tener conciencia de cómo Jesús es la esperanza para la familia en crisis. Primeramente, todas las familias enfrentan crisis. Este es un hecho que necesitamos aceptar. Y desear o pensar que pudiéramos llegar a ser una familia que no enfrenta crisis es una utopía, es algo que no puede llegar a suceder. Toda la familia enfrenta crisis. Ahora, en el pasaje que leí, quiero invitarle a que reflexionemos. Vamos a encontrarnos aquí que hay dos familias representadas. Cada una de estas familias representadas manifiesta dos eventos o un evento cada una, un evento muy importante. Y podemos ver dos familias que enfrentan crisis diferentes. Pero también tenemos en este mismo relato dos encuentros con Jesús. ¿Y qué es lo que sucede? Dos milagros que tocan dos familias y que les dan a las dos familias en crisis dos nuevos comienzos. Un nuevo comienzo para cada una de estas familias. Muy bien, ¿cuáles eran las circunstancias? ¿Cuáles eran las crisis que estaban enfrentando estas familias? Vamos a analizar primeramente a la familia del principal de la sinagoga, del hombre llamado Jairo. Esta familia estaba enfrentando una crisis de enfermedad. Una crisis de enfermedad que les había agobiado, la enfermedad de una de sus hijas de 12 años. Pero la crisis aumenta o se hace todavía más grande cuando la hija muere. Así que este hogar que estaba quedándose sin esperanzas, de pronto pierde toda esperanza, porque llega la muerte. ¿Qué esperar si la hija murió? Ni siquiera Jesús había alcanzado a llegar a tiempo para poder librar de la enfermedad y de la muerte a esta jovencita. Por eso quiero que piense en este tipo de crisis cuando la enfrentamos nosotros. ¿Hay muerte en su familia? ¿Ha muerto algún ser amado en este tiempo de pandemia? O tal vez lo que ha muerto es otra cosa. Tal vez han muerto las esperanzas, ha muerto el amor en la relación matrimonial o ha muerto el matrimonio. Tal vez ha muerto su relación con sus hijos o la esperanza que tenían en ellos. Tal vez ha muerto la comunicación y ya no se comunican. ¿Qué es lo que hay muerto en su familia? Tal vez lo que ha perdido es la esperanza de reconectarse con sus hijos, la esperanza de tener una buena relación con sus padres, o la esperanza de que económicamente puedan volver a levantarse como familia. ¿Qué es lo que ha muerto en su familia? ¿Hay enfermedad y muerte? La crisis que enfrentaba la otra familia, la de la mujer con el flujo de sangre. Pensemos en esa crisis. La crisis de ella era diferente. Era otro tipo de enfermedad. Era una enfermedad crónica de muchos años, pero además de pobreza, porque ya no tenía recursos económicos. Ella estaba padeciendo una enfermedad incurable.
Había perdido todos sus bienes porque tal y como lo escuchó usted en la lectura, ella había invertido todo lo que tenía en diferentes médicos y de nada le había servido. Dice que al contrario, le estaba yendo peor. Había hecho inversiones fallidas. Cada una de las esperanzas que había invertido en cada médico fue muriendo una tras otra, así que ya no había más esperanzas. Tal vez había resignación. Ahora piensen en su familia. ¿Hay en este momento carencias, enfermedad, resignación por la situación que está viviendo? ¿Han perdido todas las esperanzas? Tal vez no tiene que ver con la enfermedad. Tal vez ha perdido las esperanzas de la felicidad, del gozo, de la paz en su hogar. Tal vez ha perdido la esperanza de recuperarse económicamente. Tal vez después de lo que hemos vivido en la pandemia, usted ya se dio por vencido y ya está endeudado hasta el tope y piensa que no habrá manera y que tal vez lo único que le va a quedar será la cárcel o esperar la muerte o convertirse en una persona indigente. Piensa en la crisis de esta mujer. Ella estuvo sufriendo por años y las cosas no cambiaron, empeoraron. ¿Hay alguna crisis así en su familia? ¿Están viviendo algún problema que tiene años en la familia y que ha empeorado con el tiempo? ¿Que invirtió usted todo lo que tenía, no solo lo económico, sino también lo emocional, lo espiritual, y lo ha ido perdiendo? Tal vez como esta mujer, usted ya no tiene nada. Ya no tiene nada que invertir. Solo dolor, pobreza y resignación. ¿Es este tipo de crisis el que está enfrentando su familia? Y mire que en las crisis que se enfrentan, todas provocan una misma cosa: desesperanza, ¿no es cierto? Desesperanza. Perdemos la esperanza porque las crisis asesinan nuestra fe, asesinan nuestra paz, asesinan nuestro gozo, asesinan nuestros sueños y anhelos que tenemos cuando estamos iniciando la familia, cuando comenzamos un matrimonio, cuando empezamos una relación de amor con otras personas. ¿No es verdad? Todas las familias enfrentamos este tipo de crisis. ¿Usted está viviendo en este momento en crisis? ¿Su familia tiene crisis? Bueno, hay esperanza para la familia en crisis. Creo que es importante que cada uno de nosotros acepte que todas las familias enfrentan crisis. Pero también hay algo aquí que necesitamos aceptar. Toda familia necesita ayuda. Nuestra familia necesita ayuda. La pregunta que necesitamos hacernos es: ¿dónde la vamos a buscar? ¿Dónde la vamos a encontrar? Vamos a pensar primeramente en la familia del principal de la sinagoga. Hablemos de Jairo. En el versículo 22 dice que vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que vio a Jesús, se postró a sus pies. Piense por un momento, ¿quién era este hombre? ¿Quién era Jairo? Un principal de la sinagoga. Un hombre con cierta posición, una posición especial en la comunidad. Tenía su religión. Era un judaizante de los principales. Era el que estaba a cargo de la sinagoga. Además, era un hombre de influencias, porque era conocido por todos. Los judíos, casi todos ellos, eran fieles a sus creencias. Se reunían cada sábado en la sinagoga. Imagine la influencia que este hombre tenía. Era conocido por toda la gente de su comunidad. Entonces, ¿qué podemos descubrir de esto? Mire, cuando hay crisis en la familia, no importa nuestra posición, no importa nuestra influencia, no importa qué tan populares somos, ni siquiera importa nuestra religión, porque nada de eso sirve para enfrentar y resolver los problemas y las crisis familiares, ¿no es cierto? ¿Cuándo esas cosas nos han ayudado para resolver las crisis familiares? Ni siquiera la economía, aún tener mucho dinero, no evita ni resuelve las crisis familiares. Y es que muchas personas basan su esperanza en el lugar o en la persona equivocada cuando se trata de las crisis familiares. Por eso quiero preguntarle, cuando hay crisis en su familia, ¿a quién busca usted? ¿A quién busca su familia? Muchos corren con el psicólogo, con el consejero familiar, con un amigo, con los papás, con los hermanos a pedir consuelo, a pedir consejo, a pedir dirección, pero están buscando en el lugar equivocado. Ni las personas, ni las cosas pueden ayudarnos a resolver las crisis familiares. Como Jairo, usted y yo necesitamos buscar a Jesús, correr hacia donde Él está. Eso es lo que Él hizo.
buscó a Jesús porque para él se convirtió en ese momento la esperanza para su familia, para resolver la crisis que estaba enfrentando. Dice el versículo 22 que cuando vio, llegó hasta donde estaba Jesús y se postró a sus pies. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. En medio de las crisis familiares, Jesús está en nuestro hogar, Él está esperando que llamemos a su presencia para venir a trabajar en nuestras vidas y en nuestra familia. Postrémonos ante Él, conozcámoslo personalmente, de eso se trata buscar a Jesús. Jairo seguramente había oído de Él, pero eso no significaba que conocía a Jesús. Tal vez es lo que está pasando con usted y con los miembros de su familia. Conocen de Jesús, pero es necesario conocer personalmente a Jesús, tener un encuentro personal con Él. Y Jairo lo tuvo en ese momento y se humilló ante Él. Mire, no le importó. Él era el principal de la sinagoga, un hombre importante en su religión. Esa religión estaba peleando contra Jesús en ese momento. Y no le importó a Jairo, sin importar que había una multitud. Llegó hasta Jesús y se postró ante Él. El qué dirán, el qué pensarán y lo que sucederá después en su posición no le importó, porque la crisis de su familia era lo más importante. ¿No hay importancia en su corazón hacia su crisis familiar que le lleve a creer en Jesús como la esperanza, a postrarse ante Él y que no le importe lo que los demás opinen o piensen o digan, ni lo que vendrá después, sino solamente el bienestar de su familia? Eso es lo que hizo Jairo. Pero también dice que le rogó mucho, dice en el versículo 23. ¿Lo lee? Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Mire, además de estar rogando insistentemente, ya había fe en él, ya había confianza. Él estaba seguro, estaba convencido. Si vienes a mi casa, pones la mano sobre ella, sanará y vivirá. ¿Quién tiene esa fe? Jairo ya la tenía. Confiaba en Jesús. ¿Así está su familia en este momento? ¿Hay alguien o hay algo en su familia que está agonizando, que está muriendo? No solo una enfermedad física. ¿No habrá alguna enfermedad de pecado emocional, espiritual, de finanzas, que está llevando a su familia camino a la muerte, que está agonizante? Entonces es a Jesús a quien usted y su familia necesitan buscar. Dice en el versículo 24, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Mire, él ya había encontrado a Jesús, finalmente llegó a donde estaba su última esperanza, pero ahora lo que seguía era llegar a su casa para que pudiera tener la oportunidad de sanar a su hija. Pero llega esa multitud y empieza a apretarlo. No pueden caminar, imagínense la desesperación de Jairo. Así que cuando usted y yo querramos ir a Jesús, déjeme decirle que siempre encontraremos obstáculos también, como esta multitud, que nos impide llegar hasta donde queremos, que nos impide ver que Jesús finalmente llega a resolver nuestro problema y a quitar esa crisis que vivimos. ¿Qué hacemos cuando enfrentamos estos obstáculos? Piense en Jairo. ¿Qué pensaría ante esta interrupción? ¿No le darían ganas de convertirse en un jugador de fútbol americano y comenzar a taclear a todos los que estaban ahí, abrirle un gran camino para que Jesús pudiera caminar más rápido? O tal vez pensaba dentro de su mente, Señor, apúrate, por favor, no te detengas, ayúdame a quitar a toda esta gente. No sé qué es lo que le estaba pensando, pero seguramente había una desesperación que le hacía sentir que los minutos eran largos y que la distancia se había hecho todavía más larga y que tal vez no llegaría a tiempo. Pero luego sucede algo aquí que me llama a mí por lo menos la atención, que me hace recordar que mi familia no es la única que está en crisis, que mi familia no es la única que tiene problemas. Dice aquí el pasaje en el versículo 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, dice, llegó hasta donde estaba Jesús. Y usted puede ver aquí que cuando lo toca, Jesús se detiene. Entonces aquí hay algo que usted y yo también necesitamos saber. La familia necesita esperanza. Y vamos a hacer aquí una pequeña pausa en la vida de Jairo. Y vamos a enfocarnos en la mujer que tenía el flujo de sangre. Vamos a ver ahora la crisis de otra familia. Pero por favor no se olvide de Jairo. Él sigue ahí con esa desesperanza,
de que su hija pueda ser sanada por el hombre al que ahora había alcanzado y quería llevar a su casa. Pero vamos a enfocarnos ahí en el versículo 26. Otra persona, otra familia, otros problemas. Quiero preguntarle, ¿cuál cree usted que era el problema más grande o el más importante a atender? ¿El de Jairo o el de la mujer que tenía el flujo de sangre? ¿Cuál era realmente más urgente? Bueno, yo tengo que decirlo. Todos los problemas y todas las familias son importantes para nuestro Señor Jesucristo. Sin importar el tamaño, la magnitud o la urgencia de su problema y de su crisis. Jesús ama a todas las familias de la tierra. Todos los problemas y todas las familias le interesan a nuestro Señor Jesucristo, porque Él puede todo. Él lo alcanza todo. Él es todopoderoso. ¿Usted ya lo conoce así? ¿Usted ya sabe que Jesús es omnipotente y que es omnisciente y que es omnipresente? ¿Que está en todas partes, que todo lo puede y que todo lo sabe? Tal vez Jairo no lo sabía y por eso se ponía inquieto. Dice en el versículo 26 que esta mujer había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Así que en esta familia había mucho sufrimiento. Habían invertido en muchos tratamientos. Invirtió todo lo que tenía y no sucedió nada nuevo. Ahora tenían problemas económicos, problemas emocionales, además de los problemas físicos. Así que esto había aumentado en mal. Le había ido peor. Literalmente así lo dice la palabra de Dios. Así que nuevamente preguntémonos, ¿no es eso una crisis familiar? ¿No es algo así lo que usted está viviendo en este momento en su familia? ¿Hay algo o hay alguien que le ha causado a usted mucho sufrimiento? ¿Que ha usted tratado de resolver el asunto, de resolver la crisis y lo único que ha visto es que las cosas se han puesto peor? ¿Que no ha habido resultado en sus esfuerzos? Y tal vez ha perdido el dinero por esa razón o por alguna otra. Tal vez por causa de la pandemia perdió el empleo, perdió su negocio, tuvo que cerrarlo, no sé. Tal vez usted está viviendo como esta mujer, que ya no tiene esperanzas en cuanto a su economía. Y esa falta de economía le trae otros problemas. Ya no puede pagar la renta, no puede comprar medicamentos, no puede comprar comida. Todo ahora está peor que antes. Esto es lo que estaba viviendo la mujer. Pero dice el versículo 27, que cuando esta mujer oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Mire, es aquí, en esta situación, en esta crisis de esta familia, donde Jesús entra en la escena. Aparece ahí, en la ciudad donde ella está. Y dice que ella oyó hablar de Jesús. Y ella, de manera natural, se dio a sí misma una nueva y última esperanza. Y dice el versículo 28, que ella decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Note algo común a Jairo. Buscaron a Jesús porque ya habían decidido que Él era la esperanza. Todavía no se encontraban con Él, todavía no llegaban a Él, pero ya los dos llegaron con esa inquietud. El hombre le dijo, si vienes y tocas y pones tu mano sobre ella, serás sana. Y esta mujer dijo, si tan solo toco su ropa, seré salva. Fe. Es la fe lo que nos lleva a buscar a Jesús y a encontrarnos con Jesús. Es la fe la que nos lleva a la única esperanza para nuestra crisis familiar. ¿No puede usted tener fe en Jesucristo? Esta mujer vino por detrás entre la multitud. Se decidió a creer lo imposible. Si tan solo tocara su manto, seré salva. Qué impresionante, ¿no le parece? Ya no estaba pensando en médicos, ya no estaba pensando en tratamientos, ya no estaba pensando en psicólogos, en consejeros o en algún otro tipo de ayuda. Probó todo y nada funcionaba. Así que en su mente y en su corazón solo quedaba una cosa por hacer: ir a Jesús. Tal vez usted y yo hacemos algo así. Tal vez lo probamos todo antes de ir al único que tiene la esperanza para nuestra crisis familiar. Ella finalmente decidió confiar en Jesús. Llegó hasta Él y mire cómo fue librando a la multitud. Recuerde que Jesús lo apretaban. Ella fue acercándose, fue venciendo todos los obstáculos. Pudo sentirse desanimada, seguramente no se sentía bien físicamente, pero ahí estaba luchando contra los obstáculos para llegar hasta donde estaba Jesús.
Y mire, es que muchas veces para usted y para mí va a ser muy difícil llegar hasta donde está el Maestro. Nos costará tanto tomar la decisión de rendirnos a Él y de confiar en Él. Pero usted y yo tenemos que saberlo. Solo Cristo salva. Solo Él tiene la esperanza para la familia. Solo Él es la esperanza para las crisis de nuestra familia. Necesitamos vencer todo aquello que nos impide llegar hasta donde está Él y creer en Él. Hágalo. Venza los obstáculos que hay en su mente, que hay a su alrededor, que hay en su familia, en sus amigos, que hay en su religión, pero llegue hasta Jesús y tóquelo, porque solo en Él hay esperanza para la familia en crisis. ¿Qué fue lo que pasó? Dice el versículo 29 al 31. Cuando ella lo tocó, dice, enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo que poder había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron así hasta de manera irónica, ¿ves que la multitud te aprieta y tú dices, ¿quién me tocó? A mí me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque Jesús obró enseguida. Dice, enseguida sanó. Salió poder de Jesús. En Cristo hay poder, en la sangre de Jesús hay poder, poder para enfrentar todas las crisis familiares y resolver la crisis que usted está enfrentando. Él es todopoderoso. Tal vez sea lo único que le hace falta. Creer, tener la fe que tuvo Jairo, que tuvo esta mujer, para llegar hasta Jesús, vencer todos los obstáculos y ver cómo enseguida las cosas comienzan a cambiar, cómo sale poder de Jesús y toca su vida y toca su familia. Vaya a Jesús. Entre tanta gente, entre tantos problemas, Jesús tiene tiempo para su familia. Dice en el versículo 32 que Jesús miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino, se postró delante de Jesús y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mire, Jesús estaba interesado en el problema de Jairo. Comenzó a caminar con él, sin importarle la multitud, para llegar hasta donde estaba su hija. Pero cuando viene esta mujer y lo toca, él se detiene, porque a Jesús le interesa todas las familias. También le interesa la de usted. Le ama a usted. Jesús está haciendo muchas cosas en el mundo. Tal vez usted piense que está muy ocupado, que ya no tendrá tiempo para usted. Tal vez piensa que para Jesús su problema es menos importante que otros que hay en el mundo, pero no es así. Jesús se interesa por usted y por su familia. Le interesan las crisis que usted está enfrentando. Él es capaz de detenerse para atenderle a usted y su problema porque le ama, porque se interesa por su familia. Por eso necesita buscar a Jesús. Necesita ir hasta Jesús. Y llegamos a un punto muy importante aquí. Ella fue sanada. La esperanza para su familia llegó. Se resolvió todo este problema y como una cadena, todos los que seguían se iban a ir resolviendo. Porque déjeme decirle que cuando Jesús toca el problema de donde vienen todos los demás, es cuestión de tiempo para que todo lo demás se vaya resolviendo. Se resolvió el problema de la salud de la mujer, pero ¿y los económicos? ¿Y los traumas? ¿Y el tiempo perdido? ¿Y la desesperanza? Todo eso comenzó a resolverse. Enseguida esa mujer experimentó un cambio que le dio no solo esperanza para ser sana, porque ya lo era, sino esperanza para disfrutar de la vida que le estaba ofreciendo el Salvador. Una vida abundante, una vida nueva. Pero espere un momento. ¿Y Jairo? ¿Qué pasó con Jairo? Quiero llegar al punto donde usted y yo tenemos que entender y saber que la familia necesita creer en Jesús. Necesita creerle a Jesús, porque esa es la clave de todo. Déjeme recordarle lo que pasó aquí con Jairo. Dice en el versículo 35, mientras él aún hablaba con la mujer, cuando le estaba diciendo, vete y quédate, que has quedado sana de tu azote. Mientras le estaba diciendo esto, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, llegaron hasta donde estaba él y le dijeron, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? ¿Se imagina usted?
Jairo. Jairo estaba contemplando toda esa escena. Quitemos la pausa y pensemos en todo lo que Jairo estaba experimentando mientras Jesús se detenía y hacía el milagro con la mujer, mientras hablaba con ella. ¿Qué pasaba en la mente de Jairo? ¿No pensaría, ¿y mi problema? Señor, no te detengas. Señor, mi problema es más importante, mi hija es más importante. ¿Qué fue lo que pasó? Jairo estaba ahí todo el tiempo. ¿No le ha pasado a usted que de pronto también tiene que esperar mientras el Señor hace otras cosas o ayuda a resolver los problemas de otros? ¿No le ha tocado que usted puede ver cómo Dios está resolviendo y ayudando a otras personas, pero su asunto sigue sin resolver? Por favor, aprenda de esto. Eso no significa que Jesús le haya abandonado. No significa que Jesús no le haya hecho caso. No significa que Él no le ame o que le ame menos que a otros. No significa eso. Porque, como no significó en el caso de Jairo, Jesús no se olvida de usted. No se olvida de su familia, no se olvida de su problema y que ya está caminando para ayudarle a resolverlo. Mire, el asunto de Jairo empeoró. ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando Jesús estaba terminando de hablar con la mujer, llegan las malas noticias. Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Tal vez haya personas que lleguen y nos digan, tu asunto ya no tiene esperanza. Tu familia ya no tiene esperanza. ¿Para qué oras? ¿Para qué lees la Biblia? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué sigues buscando una relación con Jesús? ¿Por qué sigues buscando ser bueno o ser buena? Porque si es lo que la gente va a decirnos, ¿para qué molestamos más al Señor si ya no hay nada que hacer? ¿Qué pensaría Jairo? ¿Qué estaría sintiendo? ¿Se habrá enojado? ¿Se habrá decepcionado? ¿Se habrá sentido menos porque Jesús no se apuró para resolver su problema? ¿Y usted? ¿Cómo se siente en situaciones como esa? En el versículo 36 dice que cuando Jesús escuchó que le dieron esa mala noticia a Jairo, Él le dijo algo que usted y yo tenemos que escuchar en este momento. No temas, cree solamente. Escuche, por favor. Tal vez el problema se ha empeorado, tal vez ya murió, tal vez ya creemos que no hay esperanza en nuestra familia, en nuestra crisis. Pero es aquí donde Jesús sigue a nuestro lado y nos dice, no temas, cree solamente. ¿Se imagina? ¿Qué pensaría Jairo? ¿Creer? Pero si ya murió, ya no hay nada que hacer, ya ha muerto. Yo quería que vinieras porque había algo, había una esperanza, yo confiaba en ti, pero ya murió, ya no hay nada que hacer. Yo no sé si es lo que él pensaba, tal vez es lo que yo pensaría, tal vez es lo que usted pensaría. En su problema familiar, en su crisis, ¿usted cree que ya no hay nada que hacer? ¿Siente que todo se ha perdido? ¿Qué ha muerto en su hogar? ¿Ya murió el amor? ¿Ya murió su relación matrimonial? ¿Ya murió su esperanza? ¿Ya murieron sus ilusiones? ¿Ya murió su ser amado? ¿Ya murió su sustento económico? ¿Ya murió su negocio, su empleo? ¿Ya se rindió? Escuche las palabras de Jesús. No temas. Cree solamente. No temas. Cree solamente. Sí, tal vez la cosa se puso peor, tal vez la crisis aumentó, tal vez ya murió, ya se terminó, ya se acabó. Pero cuando Jesús está ahí, no tenga miedo, solo crea, solo confíe. Dice el versículo 37, y no permitió Jesús que le siguieran nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y dice el siguiente, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino duerme. Mire, en su familia, en la crisis que usted esté viviendo, tal vez usted mismo o los de alrededor le digan que ya no hay nada que hacer. Déjeme decirle algo, mientras Jesús esté ahí, muchas cosas pueden pasar, aún las imposibles, aún las increíbles, porque Jesús es todopoderoso. Él es la resurrección y la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la luz. Él es
la vida abundante. Él es el Señor, el Salvador, el Dios Todopoderoso, el gran yo soy. Ese es Jesús. De ese Jesús le estoy hablando, del que le ama a usted y ama a su familia. Si Jesús está ahí, si usted sigue ahí esperando al lado de Jesús, todavía pueden suceder cosas extraordinarias. No tema, crea solamente, confíe y espere. Espere en el que es la única esperanza para la familia en crisis. ¿Qué sucede cuando finalmente Jesús llega a la casa de la niña? Dice, y tomando la mano de la niña, le dijo, niña, a ti te digo, levántate. La niña estaba muerta, ya no había nada que hacer. Cuando le dijo a la gente y le dijo a los padres, la niña no está muerta, solo duerme, dice la Biblia que los que estaban ahí se burlaban de él. Tal vez haya gente que quiera desanimarle, que se burle de usted por confiar en Jesús, por creer en Jesús, por esperar en Jesús. Pero no se rinda, crea solamente, porque Jesús hará algo extraordinario. Llega, toma la mano de la niña muerta y le habla a la niña muerta y le dice, a ti te digo, levántate. Verso 41. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Eso es lo que quiere hacer Jesús. Dar vida donde ya no hay. Resucitar aquello que está muerto. Darle esperanza y echar a andar aquello que ya no tiene nada que hacer. Porque eso es lo que hace Jesús, porque Él es Dios, porque es el Todopoderoso. Vea por favor lo que Jesús puede hacer en una familia en crisis. Vea lo que puede hacer en su vida, porque hoy sigue haciendo también las mismas cosas. Jesús está ahí. Mi pregunta es, ¿usted sigue a un lado de Jesús? Jairo no se separó de Él. ¿Qué está pasando en su familia? ¿Cuál es la crisis que está enfrentando? ¿Cuáles son los problemas que vive en este momento? ¿Ya no tiene esperanzas? ¿Ya se ha rendido? Quiero decirle lo mismo que Jesús le dijo a Jairo. No tema, crea solamente. Confíe, solo confíe. Siga el ejemplo de Jairo, siga el ejemplo de la mujer que tenía el flujo de sangre. Busque a Jesús, humíllese ante Él. No se deje vencer por los obstáculos que se lo impidan y crea y confíe porque Él es la esperanza para la familia en crisis, la única esperanza para la familia en crisis. Y espere el tiempo necesario. Aunque tarde, no se rinda, no dude, no tenga miedo, crea solamente. De eso se trata la fe, de esperar lo que no vemos, de creer en aquello que no hay ninguna confirmación, ninguna prueba de que sucederá. Confíe en la persona que todo lo puede, en la esperanza para la familia en crisis. Jesús, el Hijo de Dios. Yo no sé qué es lo que usted esté viviendo, no sé cuáles sean las crisis de su familia, no sé si usted en este momento ya se rindió, si ha perdido la esperanza, no lo sé. Pero Jesús está ahí. Yo quiero invitarle, no tenga miedo, crea solamente, crea en Jesús, ríndase a sus pies, clame a Él, espere en Él, confíe en Él y se resolverá la crisis. Es promesa de Dios. Dios es todopoderoso. Vamos a Jesús. Si en este momento usted vive una crisis, acompáñeme en esta oración y pongámosla en las manos de Jesús. Señor, tú conoces nuestra vida, conoces nuestra familia, conoces nuestra condición y nuestro corazón. Sabes cuánta esperanza o desesperanza, cuánto dolor, cuánta angustia, cuánto desánimo. Señor, ayúdanos. Señor, ayúdanos y guíanos hasta ti. Danos la fortaleza para llegar donde tú estás, para vencer los obstáculos. Pero sobre todo, Señor, fortalece nuestra fe. Coloca ese grano de mostaza que necesitamos. Aumenta nuestra fe para creer, para no temer, para confiar y esperar en ti. Señor, ayúdame, ayúdame. Necesito que mi familia resuelva esta crisis, que salga victoriosa. Necesito que todo termine para bien, Señor, ayúdame. Decido creer en ti como Señor y Salvador,
pero también recibirte para que seas la única esperanza para mi familia. Señor, dame tu paz. Mientras resuelves mi problema, dame tu paz. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Espero que usted haya hecho la oración conmigo. No tenga miedo. Crea solamente. Solo confíe. Venga Jesús, espere en Él. Y no se suelte hasta que su crisis termine. Porque va a terminar. Yo espero que Dios le dé hoy la esperanza. La única esperanza para la familia en crisis. Y que usted pueda ver que el mismo Jesús del que hemos hablado está a su lado. Y que lo mismo que pasó con Jairo y con esa mujer, sucederá en usted y en su familia. Soy el pastor Alejandro Varela. Creo y confío en Dios. Y sigo orando para que en este domingo usted haya tenido un encuentro con el Señor. Y que usted haya oído hablar a Dios a su corazón. Créale y confíe. Le invito para que el próximo domingo me acompañe otro mensaje para la familia. Por favor, suscríbase a nuestro canal. Comparte este mensaje con otras familias que necesitan esperanza y logremos que Cristo se convierta en la única esperanza para todas las familias en crisis. Le espero el próximo domingo. Desde La Paz, Baja California Sur, mi abrazo, mi oración por usted y su familia. Dios le bendiga.